fue organizada de manera conjunta por la Fundación Itaú, el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio y el Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas. Me acompañan en la transmisión Gustavo Mafía en representación de la Fundación Itaú y Nelson Achával, que va a ser nuestro expositor del día de hoy. Queríamos aprovechar para agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria y a la Secretaría de Bienestar Estudiantil por el programa. Como recién les dije, la temática que vamos a abordar hoy es metodologías ágiles y la idea es que podamos conocer una nueva forma de validar proyectos. Queríamos también aprovecharles para contarles cuáles son las próximas charlas que vamos a estar brindando, que sin lugar a duda son temáticas actuales y para el mundo emprendedor. La siguiente charla va a ser el jueves próximo, 30 de julio, a las 18 horas. Será sobre la temática de comunicación de marca. Al otro jueves tendríamos la charla de estrategias de marketing digital, que sería el 6 de agosto, también a las 18 horas. Y el jueves 13 de agosto estaríamos dando la charla de experiencia al usuario. Después vamos a contarles cómo pueden inscribirse y el link de acceso. Durante la exposición les comentamos que vamos a tener habilitado el chat del canal de YouTube para que puedan hacer llegar las consultas que les vayan surgiendo, y al final de la charla vamos a abrir un espacio para que Nelson pueda ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Le doy la bienvenida y lo presento a Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maru, por la presentación. Simplemente agradecerle a la universidad, en representación de la Fundación Itaú, por el espacio que nos ceden para coorganizar este tipo de actividades. Siempre nuestro norte está centrado en brindar herramientas de gestión a los emprendedores, así que un poquito cuando diseñamos esta capacitación en conjunto, y a cargo de Nelson Achával, como bien dijo Maru, pensamos un poquito en eso, ¿no? En un momento de cambio, cómo los emprendedores tienen que adaptarse al cambio, y la idea es brindarles herramientas para que lo puedan llevar a concreto. Entonces, empezamos con una charla que quizás en un inicio va a ser un poquito más teórica, y hacia el final vamos a presentar un software de gestión para que puedan implementar los proyectos que tengan en mente. Quien va a estar liderando, como ya lo mencionamos en varias oportunidades, es Nelson Achával, un ingeniero en sistemas informáticos, además docente universitario y con certificaciones internacionales en lo que es la gestión de proyectos. Entonces, desde ese lugar y desde ese perfil entendemos que el espacio de consultas que bien Maru planteó hacia el final puede ser el espacio más rico que tenga este webinario para poder llevar las metodologías conceptuales que nos va a traer Nelson en el webinario, a un espacio más de actividad o de practicidad de los conceptos, ¿no? Cómo podemos bajar estos conceptos a algo práctico y acorde a los emprendimientos de cada uno de ustedes. Así que un poquito ahí va a estar el desafío del final de la charla. Pero esto es un entender de nuestro lado y no lo tenemos validado, así que al final también vamos a estar enviando una encuesta que nos permite a nosotros crecer día a día en el desarrollo de este tipo de actividades, y para eso necesitamos el feedback de ustedes. Así que les pedimos especial, digamos, atención a este envío y esperamos su respuesta para poder coordinar mejores actividades de cara al futuro. Así que no mucho más de mi parte, Nelson, si te parece ya te cedo el espacio. Gracias, María Eugenia. Gracias, Gustavo. Quiero agradecer también al Centro Emprendedor, a la Facultad de Económicas de la UBA y al Centro de Estudiantes por este espacio. Y bueno, agradecer también por la convocatoria y a todos los que están siguiendo esta transmisión desde YouTube. Como bien mencionaban, uno de los temas que hoy en día más nos mueve es la agilidad, ¿no? Entonces, nuestra idea en este webinario es presentarles la agilidad. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito la agenda de la presentación. Lo que vamos a estar viendo son los distintos entornos, ¿sí? y las oportunidades que puede llegar a haber en esos entornos. La definición de agilidad, qué es y qué no es la agilidad, ¿sí? Cuáles son las diferencias que hay entre un proceso ágil y un proceso tradicional. Y después, al finalizar la parte teórica, como bien mencionaba Gustavo, vamos a pasar a un ejemplo práctico, ¿sí? Siempre nos gusta dar una herramienta para que los emprendedores puedan utilizar. Entonces, lo que les vamos a presentar es
el tablero Kanban junto con una herramienta para su uso. Entonces, bueno, comenzamos, si les parece. La realidad actual, ¿sí?, es el mejor ejemplo de lo que en agilidad se denomina entornos VUCA, ¿sí? Son estas 4 letras, ¿sí?, están asociadas a diferentes conceptos que hablan justamente de volatilidad o la rapidez con la cual se efectúan los cambios, la rapidez con la que el entorno cambia, se mueve y se transforma constantemente. Lo incierto justamente de ese contexto. Hace poco charlaba con una persona que se dedica a la analítica de datos para poder realizar predicciones del futuro y bueno, nos contaba que, por ejemplo, esta coyuntura actual de COVID fue una sorpresa totalmente para todos, no solamente para nosotros, el resto de los mortales, sino también para aquellos que tratan de hacer predicciones y tratan de tener certeza en cuanto al futuro. ¿Sí? Nadie se lo preveía, entonces esa incertidumbre que da el mañana, ¿sí?, en algún momento por ahí había una sensación de estabilidad o de tranquilidad y hoy en día vemos que es totalmente cambiante, cambian los negocios, cambian las situaciones económicas, cambia lo social. La complejidad de estas relaciones, como bien decíamos, tenemos distintos tipos de características del entorno, ¿sí?, y la relación que existe entre todas esas características hace que sea un entorno complejo, ¿sí?, porque hay una cantidad de relaciones innumerables que llevan a la dificultad de tratar de adaptarse y de acomodarse a todas esas situaciones. Y por último, la ambigüedad, ¿no?, los distintos caminos que podemos llegar a seguir y los distintos riesgos que tiene cada uno de estos caminos que podemos llegar a transitar y lo distinto que puede llegar a ser el resultado si tomamos uno u otro camino. Entonces, ¿qué es la agilidad? ¿Qué es la agilidad? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Lo que podemos llegar a decir en un primer momento es ¿qué no es la agilidad? Porque actualmente, digamos, es un concepto que está de moda, pero podemos decir que no es una moda. La agilidad llegó y llegó para quedarse. Seguramente ustedes lo vayan a escuchar cada vez más como agilidad organizacional, agilidad personal, agilidad en el desarrollo, agilidad como metodología. No es una moda, ¿sí? No es una moda, sino que es una realidad la agilidad. Tampoco hace hacer las cosas con rapidez. Uno cuando piensa en agilidad, piensa justamente en la posibilidad de hacer cosas rápido. ¿Para qué? Para hacer más también. Entonces, tampoco es una excusa para poder realizar más acciones o para poder exigir más a los equipos de trabajo, ¿sí? Dijimos, no es una moda, también no es hacer las cosas con rapidez, no es exigir más a los equipos de proyecto, a los equipos de trabajo, y también podemos llegar a decir que no es algo que se pueda llegar a implementar en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque tampoco es una herramienta para solucionar los problemas que podemos llegar a tener en una organización. Siempre cuando hablamos de la implementación de sistemas o los cambios sistémicos dentro de una organización, un grupo de emprendedores, estamos hablando que lo primero que se tiene que hacer antes de implementar un cambio es ordenar el sistema, ¿sí? Entonces, no es la solución a todos los problemas, ¿sí? La agilidad está conformada por 2 partes, ¿sí? Que suena hasta filosófico, ¿no? El ser y el hacer, ¿sí? Cuando hablamos del ser, hablamos de que en agilidad trabajamos con personas, ¿sí? Trabajamos con grupos de trabajo. Entonces,
¿qué es lo que dice la agilidad sobre los grupos de trabajo? La agilidad lo que dice sobre los grupos de trabajo es que los equipos de trabajo se tienen que empoderar. Hoy es una palabra que está de moda relacionado justamente a por ahí otras situaciones, pero los equipos se tienen que empoderar y tienen que poder autogestionarse, ¿sí? Se tiene que facilitar la comunicación cara a cara por sobre lo escrito, los mensajes o la formalidad, sino que se favorece el trabajo cara a cara. Tiene que haber una mejora continua planteada dentro del equipo. ¿Sí? Un equipo empoderado es un equipo que se hace responsable de sus obligaciones, entonces lo que va a hacer es intentar que sus obligaciones se realicen de la mejor forma, ¿sí? Y dentro de un proceso de mejora continua de su trabajo y de su relación con los otros, ¿sí? Y muy importante, equipos centrados en el cliente, con el cliente en el centro de los equipos, ¿sí? Nosotros habitualmente lo que podemos llegar a pensar es que por los conocimientos que tenemos en alguna rama en particular, sea el diseño, puede ser la arquitectura, puede ser el desarrollo, sabemos la solución o conocemos la solución y tratamos de darle una solución al inconveniente de un cliente sin antes escucharlo y tratar de entender cuál es el inconveniente que tiene. Entonces, toda esta parte es la parte del ser de la cultura ágil. ¿Y cuál es la parte del hacer? La parte del hacer está relacionada con la metodología, la forma de trabajo, ¿sí? Con la forma en que le podemos entregar valor continuamente a nuestro cliente. Una de las premisas que también tiene la metodología ágil es realizar pequeñas entregas de valor en un tiempo más corto. Vamos a tener un montón de beneficios, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de entregas de valor, es entender el problema que tiene el cliente y empezar a darle una solución temprana. Vamos a ver que en los procesos tradicionales relevamos con el cliente en un principio y lo volvemos a ver cuando realizamos la entrega final del producto. En la metodología ágil lo que se busca es tener el feedback constante del cliente a medida que vamos trabajando. ¿Qué beneficios tenemos? Tenemos un montón de beneficios. Corremos menos riesgo, tenemos la validación del cliente en todo momento, el cliente forma parte del equipo y va viendo los resultados, ¿sí? Y va opinando sobre el valor que tiene las distintas entregas que le vamos realizando. Por otra parte, también es importante que todo el equipo de trabajo tenga una visibilidad del proyecto, ¿sí? Tiene que haber transparencia y visibilidad. Muchas veces cuando ustedes van a ver algún tipo de presentación o alguna nota relacionada con agilidad, van a ver un tablero lleno de post-it con todas las tareas y todos los estados que tiene un proyecto. Bueno, eso es ver el proyecto completo, ver cuál es la situación de cada una de sus tareas, ¿sí? Y que todos sepan si hay algún inconveniente. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto, para intentar solucionarlo y mejorar ese proceso. Como bien mencionábamos, no solamente está el concepto de mejora continua del proceso, perdón, de la persona, sino también del proceso, ¿sí? Lo que se busca es, una vez que le realizamos una entrega a un cliente, que el cliente nos dé su feedback y buscar una retroalimentación del equipo. ¿Para qué? Para mejorar de cara a la siguiente fase del proyecto o a la siguiente entregable que le vamos a dar al proyecto. Esta Nelson, dimensión... Sí. Perdóname que te interrumpa, está chocando el micrófono con tu campera y genera cierta interferencia en el público. Sí. Perdón. Dale, A muchas ver, gracias. ahí está, gracias.
Entonces, lo que decía era que esta dimensión del ser y el hacer, lo que conforman es la cultura ágil, ¿sí? Entonces, si tenemos que ir a una definición, podemos decir que la agilidad es la capacidad de un equipo, de una persona, de un grupo de personas, de un proyecto, de percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico. ¿De qué forma? Analizando constantemente de qué forma le vamos entregando valor al cliente y de qué forma va desarrollando el equipo las distintas tareas y las distintas fases que lo componen, ¿sí? Entonces, definición. La agilidad no es una moda, no es hacer las cosas más rápido, no es la posibilidad de exigirle a mi equipo que haga más, sino que es la capacidad de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico, ¿sí? ¿Con qué? Con la mejora continua del proceso y de las personas. Imagínense cómo en este entorno tan cambiante en el que estamos, ¿sí? Los que tienen una oportunidad, los que pueden llegar a aprovechar las oportunidades que se presentan, son aquellos que se pueden adaptar de forma más rápida, ¿sí? Y acá les voy a dar una infidencia. Cuando participo en alguna reunión con empresas grandes y empresas establecidas, se habla de que los emprendedores cuentan con esa capacidad de adaptarse y responder rápidamente, ¿sí? En contraposición con lo que puede llegar a realizar una empresa muy grande. Imagínense a una empresa muy grande buscando cambiar de rubro, buscando cambiar los objetivos que se había fijado y por el cual toda la organización está trabajando. Entonces, esa es una potestad de los emprendedores y esa es una posibilidad que tienen que tratar de desarrollar y de facilitar para todos sus emprendimientos. Entonces, yendo un poquito más a fondo, dijimos, ¿qué es la agilidad? Es reflexión y aprendizaje continuo, es revisar el proceso, revisar cómo se desarrolla y mejorarlo. Eliminar la ineficiencia y los desperdicios, eliminar los bloqueos, eliminar las cosas que hacen que mi proyecto no se pueda desarrollar, ¿sí?, de la forma en que el equipo espera. Construir un ambiente de trabajo en equipo y colaborativo. Generalmente, en las metodologías ágiles, van a ver que no hay un jefe, ¿sí? Si bien siempre hay un esquema en el cual tiene que haber, en la agilidad se habla de facilitadores, se habla de personas que se encargan de acompañar el trabajo del equipo y hacer que el equipo se vaya desarrollando, pero solo. Acuérdense que estamos hablando de equipos empoderados que se autogestionan, definen cuáles son las tareas que van a tomar en base a las prioridades que define el cliente, ¿no? Y trabajar en conjunto, y cuando hablamos de trabajar en conjunto, hablamos de trabajar con el equipo de proyecto, pero también con el cliente, ¿sí? Compartiendo su visión del negocio y compartiendo por ahí las soluciones que desde nuestra especialidad le podemos llegar a brindar. ¿Cómo son habitualmente, cómo podemos llegar a decir que son habitualmente las entregas o el desarrollo de productos? Muy probablemente alguno de los espectadores conozca esta imagen que voy a ir presentando, pero está bueno que lo refresquemos, ¿no? El cliente nos pide algo habitualmente, nos hace una solicitud. El jefe de proyecto tiene su entendimiento. ¿En base a qué? En base a sus conocimientos. Por ahí no se metió, no empatizó con el cliente. El cliente le dijo, necesito esto, y él dijo, bueno, yo lo que creo que necesita el cliente es esto. ¿Qué es lo que diseñó el analista? Bueno, el jefe de proyecto le explica al analista qué es lo que entendió. Y el analista diseña. Y el programador programa, ¿sí?
y el consultor describe, ¿no? El consultor hace una descripción de la solicitud del cliente. La documentación del proyecto, ahí la tenemos, ¿sí? No sé si la pueden llegar a ver. Las opciones que se terminaron instalando, ¿sí? Del proyecto inicial. ¿A qué llegamos al final del proyecto? Bueno, lo que llegamos a instalar, lo que se le prometió al cliente que le íbamos a instalar, ¿sí? Esto no es para hablar mal de ningún área comercial, ¿no? La base de apoyo del proyecto y lo que el cliente realmente necesitaba. Entonces es fundamental poder, por un lado, empatizar con el cliente para poder entender sus necesidades y poder entender su visión para después empezar a darle valor. No lo que nosotros creemos que puede llegar a querer nuestro cliente, sino que tenemos que darle soluciones de valor al cliente que hagan que sus expectativas se cumplan, ¿sí? Pero se cumplan no desde nuestra visión, sino desde su necesidad y nuestra especialidad. En los proyectos podemos mencionar 3 tipos de restricciones, ¿sí? Costo, alcance y tiempo. Si hay alguna de estas restricciones que se mueven las otras 2, ¿sí? Vamos a ver después, por ahí seguramente en alguna otra presentación, que hay restricciones ampliadas donde también está la calidad, los recursos, los riesgos. Hoy vamos a presentar estas 3. ¿Qué pasa, como les decía, si tenemos un mayor alcance, pero necesitamos que se entregue en el mismo tiempo? Tengo que sumar costos. ¿Por qué? Porque si el alcance aumentó y el tiempo es el mismo, tengo que sumar más gente, tengo que trabajar más horas. ¿Qué pasa si tenemos un mayor alcance, pero con el mismo costo? Y aumenta el tiempo. ¿Por qué? Porque o aumenta el costo o aumenta el tiempo. Es una triple restricción, ¿sí? Que se maneja generalmente en los proyectos. Esto también está muy atado en cada uno de sus emprendimientos al costo-beneficio también, ¿no? Es el beneficio que tengo al resignar por ahí mi tiempo o mi alcance. Dentro de la agilidad podemos presentar que hay restricciones que están fijas o características que están fijas y hay otras que son estimadas. En un proyecto tradicional, como decíamos anteriormente, tenemos alcance, costo y tiempo. El alcance es una variable fija, ¿sí? Y el costo y el tiempo son variables estimadas. Dentro de la agilidad es a la inversa. Lo que es fijo es el costo y el tiempo, pero lo que es estimado es el alcance. ¿Por qué? Porque una de las características también que tiene la metodología ágil es que el cliente puede no saber qué es lo que quiere con exactitud. ¿Sí? Los proyectos en cascada, el cliente sabe perfectamente qué es lo que quiere, sabe cuáles son las especificaciones, nos puede decir al pie de la letra qué es lo que tenemos que hacer. En una metodología ágil es muy probable que el cliente no sepa con exactitud, ¿sí? Qué es lo que quiere o cuál es la solución. Entonces se va construyendo en conjunto. Sabe cuál es la idea que tiene y a dónde quiere llegar, pero en el medio todos los pasos que tiene que ir realizando no lo sabe. Entonces, parte de nuestra tarea es cooperar junto con nuestros clientes, colaborar junto con nuestros clientes para poder darle valor a la solución o al alcance que él está esperando de nosotros. Decíamos hace rato, mencionábamos el proceso tradicional. Un proceso tradicional o en cascada, nosotros hacemos un análisis de requerimiento, que es preguntarle al cliente qué es lo que quiere al principio del proyecto. Y después tenemos fases, ¿sí? Que son consecutivas, que parten de la documentación, pasan por el diseño, puede haber distintas tareas de desarrollo, de prueba, de implementación,
y el cliente ve el producto final después de una X cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que puede pasar si en este mundo cambiante en el cual estamos trabajando, el cliente definió sus requerimientos al principio y nosotros le entregamos 3 meses después, 4 meses, 1 año, dependiendo del proyecto, un producto que él definió 1 año atrás? Y lo más probable es que la realidad haya cambiado, que el entorno se haya modificado, ¿sí? Entonces, puede que ese producto ya no le sirva. En el proceso ágil, nosotros decíamos que uno de los principales valores que hay es entregarle de forma incremental distintas entregas de valor. ¿Qué quiere decir incremental? Que le vamos haciendo pequeñas entregas que van sumando al producto final. Entonces el cliente va viendo a medida que va participando de todo el proceso, cómo va quedando conformado el producto, ¿no? Y por otra parte, imagínense si en la mitad de este proyecto se modificó la realidad, ¿sí? ¿Cuán adaptable puede llegar a ser con respecto al proceso tradicional? El proceso tradicional, así como está pensado, es sumamente riesgoso, ¿sí? En cambio, el proceso tradicional, el proceso ágil versus el tradicional, habla de reducción de riesgo, ¿sí? Acá podemos ver en este esquema que en el proceso tradicional tenemos el costo, el tiempo y el riesgo va aumentando. El riesgo va aumentando en la medida que pasa el tiempo. Y en un proceso ágil vamos viendo que el riesgo y el valor de ese riesgo se reduce en cada una de las entregas que vamos realizando, ¿sí? Entonces, podemos decir que agilidad no se trata de hacer las cosas más rápido, sino que se trata de gestionar el riesgo de los proyectos. Y cuando estamos hablando de riesgo, quiere decir de costo y de tiempo, ¿sí? El alcance lo vamos desarrollando, pero quiere decir de costo y del tiempo. El costo de un cambio en un proyecto en el cual el cliente te dice al final, che, necesito que esto se modifique, es muy grande. Es muy grande. Distinto es en la metodología ágil. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la agilidad? Ya hablamos de la transparencia, entonces todos sabemos qué es lo que está pasando. Todos tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Nos demoramos, pero el cliente también lo tiene que saber. Tenemos que adaptarnos, son bienvenidos los cambios. Está bien cambiar la dirección táctica, no renegamos de los cambios del cliente, sino que estamos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entregarle valor. Valor es lo que el cliente espera de nuestros equipos y del producto final. Y por último es la inspección. Veníamos comentando que tenemos que ir verificando el trabajo conforme se realiza. Y no solamente estamos hablando de la entrega, sino de cómo los equipos se van desarrollando. ¿Cómo pasamos de la idea a la acción? ¿Sí? Muy lindo todo esto que estuvimos viendo, muy teórico, pero bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer yo para, en mi propio emprendimiento, implementar una herramienta ágil? Bueno, hoy lo que le vamos a presentar son los tableros Kanban. Los tableros Kanban, como les mencionaba anteriormente, si alguna vez vieron algún tablero lleno de post-it, ¿sí? Es un tablero Kanban, ¿sí? El tablero Kanban se creó, creo que en los años 40 aproximadamente, en la fábrica de producción de Toyota. Su significado es algo así como tablero visual, tarjeta visual. Entonces podemos llegar a decir que Kanban es la implementación de un tablero visual para la gestión del flujo de nuestro proyecto, ¿sí? Kanban, les comentaba que se creó en Toyota hace un tiempo, y lo que buscó justamente que todos los responsables de un proyecto vayan conociendo de qué forma se movían las tareas y dónde podían llegar a estar los bloqueos. Y también se implementó este concepto de mejora continua
del proceso, de analizar los bloqueos, el por qué ocurrieron y tomar acciones para que a futuro no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Los tableros Kanban están compuestos en lo tradicional, ¿no? Por columnas y filas. Ahí me estaba adelantando. Por columnas y filas. Las columnas, ¿qué es lo que representan? Representan los estados por los cuales puede llegar a pasar una tarea a lo largo del proyecto, ¿sí? Y las filas representan todas las tareas, ¿no? Y su implementación es relativamente simple. ¿Por qué? Porque podemos llegar a pensar en 3 fases, o por lo menos los tableros Kanban se piensan en 3 fases básicas, si se quiere. Todo el backlog de producto por hacer o tareas por hacer, ¿sí? El to do, el por hacer, todo lo que está en curso, lo que se está haciendo, ¿sí? Y todo lo que está hecho. Entonces tenemos 3 columnas, lo que está por hacer, lo que está en curso y lo que ya está finalizado. ¿Cuáles son los principios que tiene Kanban, ¿sí? Para su funcionamiento? Visualizar el flujo de trabajo, ¿sí? Que todos, lo que dijimos, la transparencia, ¿no? Que todo el equipo pueda ver qué es lo que está haciendo cada uno de los integrantes del equipo, en qué está trabajando, ¿sí? Y cuánto falta y de qué manera, a qué ritmo se van moviendo las tareas de nuestro proyecto. Administrar el flujo de trabajo. Lo que nos dice Kanban, ¿sí? O la metodología, es que lo conveniente es que el flujo se mueva constantemente, que cada día se vayan moviendo tareas, ¿sí? Y se vayan finalizando tareas, y eliminar todos los bloqueos o canillas cerradas, eliminar todos los bloqueos que hay dentro de nuestro proyecto. Entonces es importante la visualización, ¿no? Limitar el trabajo en proceso, el WIP, ¿no? El trabajo en proceso. Lo que nos dice es que cada uno de los integrantes del equipo tiene que tomar una y solo una de las tareas que hay. Imagínense el cuello de botella o de qué forma se va cerrando el flujo si hay un solo integrante del equipo que va tomando 3 o 4 tareas. ¿Qué pasa si esa persona obviamente no va a dar abasto, o si llega a tener algún inconveniente, todas esas tareas van a quedar bloqueadas? Entonces se toma de a una tarea, ¿sí? Se tiene que dejar las políticas explícitas. ¿Qué quiere decir las políticas? Que todos tienen que saber y todos tienen que estar de acuerdo de qué forma se va a hacer la revisión y de qué forma se va a trabajar, ¿sí? Se tiene que definir, por ejemplo, cada tarea, qué duración puede tener, ¿sí? Qué tiempo va a tener el equipo para desarrollar esa tarea y después para retroalimentar, de qué manera se van a distribuir las tareas. Entonces, las políticas tienen que estar explícitas para que el equipo y el flujo pueda fluir, valga la redundancia, ¿no? Para que las tareas puedan ir fluyendo a medida que avanzan. Y se mejora colaborativamente, ¿no? Dijimos que es un principio de agilidad, que los equipos trabajan en conjunto y buscan de forma ágil y comunicándose cara a cara resolver los inconvenientes y que los proyectos se vayan desarrollando y se entreguen en tiempo y forma. ¿Cuáles son los beneficios que tiene Kanban? Respuesta al cambio. Imagínense, nosotros estamos trabajando con tareas, ¿no? Entonces, en cualquier momento podemos llegar a cambiar una tarea de prioridad. Entonces vamos a tener una rápida respuesta al cambio. Trabajo en equipo, ¿sí? Vamos a trabajar en equipo, vamos a tener una visualización del flujo de trabajo y de la salud de nuestro proyecto, la calidad en los entregables finales, reducción de inventario para los procesos que conllevan inventario, optimización de procesos, colaboración y compromiso y eliminación de cuello de botella. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, empezamos así. ¿Qué les parece? Agarramos post-it, compramos de varios colores y los pegamos en una pizarra y empezamos a anotar. Bueno, no, obviamente es una broma la que les estoy haciendo. Empezá con lo que ya estás haciendo.
es uno de los principios que tiene Kanban. No necesitas que tu equipo se capacite, se forme, necesitas que vengan consultores a ayudarte, tenés que empezar con lo que ya estás haciendo. Entonces, la herramienta que le vamos a traer hoy, que les vamos a presentar, que está pensada justamente en tablero Kanban, muchos de ustedes seguramente la utilizaron, pero por ahí ni lo asociaban al concepto de Kanban, ¿no? Es Trello. Es una herramienta que tiene muchos beneficios. Algunos de los beneficios que a mí particularmente me gustan es que es gratuita. Tiene una versión paga también, pero con la gratuita está más que sobrada para la gestión de nuestros proyectos. Voy a cambiar de pantalla. Les voy a pasar a presentar. ¿Sí? Algo que me gusta mucho a mí particularmente es que es una herramienta que, primero, obviamente es para celulares, tanto para Android como para iOS. También tiene una plataforma web, ¿sí? Para el que lo quiere llegar a utilizar de forma web. Y también tiene una aplicación de escritorio, ¿sí? Entonces, no tenemos excusa para no actualizar una tarea, para decir que desconocemos una tarea. Es más, la portabilidad que tiene, que lo podemos llegar a utilizar en un celular, hace que en cualquier instancia se pueda llegar a actualizar una tarea, sea en el tren, en el colectivo. A mí particularmente, que vivo en zona sur y tengo un viaje de 1 hora aproximadamente, el tren me sirve para ir viendo las distintas tareas, ir actualizando el estado e ir agregando nuevas, ¿sí? Y sobre todo es una herramienta colaborativa. ¿Qué quiere decir colaborativa? Que todos los integrantes de nuestro equipo de proyecto pueden tener un usuario y pueden colaborar sobre el mismo tablero, ¿sí? Entonces, no hay forma de que los integrantes de nuestro equipo puedan decir no lo vi, no sabía. Eso por un lado. Y por el otro lado, todos sabemos qué es lo que está haciendo cada uno. Fíjense cómo se evidencia todo lo teórico que veníamos viendo en esta herramienta. Y su gestión es muy fácil. Bueno, yo acá lo que hice fue, puse un ejemplo de una campaña de marketing, suponiendo que, nada, son ustedes emprendedores y tienen un presupuesto definido, y bueno, ese presupuesto lo quieren implementar de la forma correcta, entonces están analizando los medios digitales por los cuales pueden llegar a salir, tienen que coordinar si tienen alguna agencia que les quiera hacer la publicidad, alguna agencia de marketing o community manager, y después van a tener la entrega de prototipos, la validación de prototipos y otras tareas. Estas son tareas ficticias que yo fui creando que pueden llegar a ser la de sus proyectos o no. Dentro de las funcionalidades que tiene, está la de agregar imágenes, agregar una descripción a los proyectos, agregar adjuntos, agregar comentarios, ¿sí? Podemos agregar comentarios para el equipo de proyecto, podemos asignar las tareas a miembros del equipo de proyecto, ¿sí? Este proyecto en particular yo lo tengo asociado con 2 personas, entonces, bueno, tranquilamente puedo asociar esta tarea a alguno de los miembros, ¿sí? Puedo etiquetar, ¿y de qué forma? Y la verdad que podemos llegar a crear una etiqueta con la necesidad que ustedes puedan creer. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue definir etiquetas si es una tarea que se realiza entre conjunto entre mi proveedor y yo, si es la agencia de publicidad la que tiene que hacer la tarea, si es una tarea interna y si es una tarea crítica. De la misma forma podemos etiquetar a los distintos integrantes del proyecto o la criticidad de cada una de las tareas. Podemos darle una criticidad verde, amarillo y rojo, ¿sí? Podemos agregar también vencimiento a las tareas, checklist, adjuntos, la verdad que es sumamente completa. Y lo bueno es que a medida que la vamos utilizando,
¿sí? Si se fijan, se va actualizando. Yo estoy con 2 usuarios distintos, este es mi celular, ¿sí? Voy a agregar un comentario. Ok. A ver. Ok. Esta es la respuesta, perdón. Entonces, voy a ir actualizando, ¿sí? Se van a ir actualizando las tareas, los distintos estados, y la forma de pasar de una columna a otra es un drag and drop. Es arrastro, ¿sí? Si quiero cambiar la prioridad, voy a ver, ir para atrás, acá, así van viendo de qué forma se va actualizando. Fíjense que se va actualizando en la medida que yo voy trabajando. Entonces, estamos hablando que estamos con 2 usuarios distintos, ¿sí? Con el mismo proyecto y la actualización es en línea. ¿Qué mejor que eso? ¿No? También podemos configurarle distinto tipo de notificaciones, que nos avise al mail, que nos avise en la aplicación. Podemos ir agregando distintos tipos de comentarios. Y bueno, entonces decíamos que la forma, la verdad que de actualizar es bastante simple. Fíjense cómo los distintos usuarios se van actualizando las distintas tareas. Esta herramienta puede tener múltiples usos. Yo acá, por ejemplo, les estoy mostrando un caso en el cual es una campaña de marketing, pero pueden llegar a ser también temas personales, ¿sí? Les cuento, es un ejemplo que a mí me gusta contar, que nosotros lo implementamos para las tareas pendientes de mi hijo, por ejemplo. Imagínense el WhatsApp, cómo iba explotando con tareas. Entonces lo que hicimos fue implementar la herramienta, le creamos un usuario y que todas las tareas que él tiene para hacer, nosotros se las vamos agregando y él, a medida que las va resolviendo, las va pasando a la columna que corresponde, ¿sí? Y a medida que lo va enviando, también lo va moviendo. Entonces, tiene múltiples usos y es una muy buena forma de comenzar ya con la agilidad. Bueno, esta es toda la presentación. De mi parte les agradezco por el tiempo. Ahora seguramente seguimos con María Eugenia o con Gustavo para las consultas que ustedes tengan. Esta herramienta las pueden buscar en la web, se llama Trello, ¿sí? Y bueno, solamente hace falta que se registren para comenzar a utilizarla. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si hay preguntas, nada, comenzamos a contestarlas, ¿no? Sí, les recordamos que está habilitado el chat en el canal de YouTube para que puedan ir haciendo llegar las consultas. Tomo un concepto que me pareció interesante del principio de la charla, si damos tiempo a que lleguen, la idea de que la agilidad no es hacer las cosas rápido, ¿no? Sino que está más centrado en la posibilidad de percibir correctamente el entorno, de poder adaptarse y poder responder correctamente a las necesidades de ese entorno cambiante. Pero quizás siempre uno como que asocia el término agilidad, rapidez, y me parece que es interesante disociar la palabra. Seguro, seguro. Y otro que también me parece interesante, sobre todo en estos tiempos, la idea de expectativa versus realidad, que muchas veces lo utilizamos hoy en día como algo más coloquial o hasta en torno de broma, pero sin embargo cuando está involucrado un cliente, ¿no? Tiene otras consecuencias para la organización. Y generalmente cada uno tiene su visión comercial, su visión sistémica, su visión técnica, su visión de negocio. Entonces es fundamental el cara a cara. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer el entendimiento, la relación, la retroalimentación, el feedback de parte del cliente y el entendimiento para entregarle lo que el cliente quiere y no lo que un técnico espera, ¿no? O un técnico, un diseñador, etc. Nosotros sí lo que podemos hacer es acompañarlo y darle herramientas o brindarle nuestra experiencia técnica para que él pueda conocer y pueda llegar al objetivo que persigue.
Bien, te voy leyendo las preguntas que fueron llegando. Acá Cecilia de Olivos nos pregunta si la agilidad se puede implementar en cualquier tipo de proyecto, incluso en algún proyecto de pequeña escala. Perfecto, perfecto, muy buena la pregunta. Como estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? La agilidad está especialmente diseñada, ¿sí? O especialmente pensada para proyectos pequeños, ¿sí? O equipos de trabajo pequeños. ¿Por qué? Porque justamente la interacción cara a cara es lo que hace que ese equipo funcione de forma muchísimo mejor. Por ahí, cuando hay proyectos muy complejos y que requieren de una especificación muy al detalle, vamos a poner un ejemplo, una obra de construcción, ¿no? Una obra en construcción requiere, antes de comenzar, tener absolutamente todas las etapas, fases, materiales, costos estimados. Entonces, en ese escenario lo que podemos llegar a manejar es un híbrido, ¿no? Porque, digo, vamos a tener que seguir un proyecto en cascada con todas sus fases hasta la realización, pero sí la interacción y los distintos entregables podemos llegar a gestionarlo de manera ágil, lo mismo que las reuniones con los distintos puede llegar a hacer, pero está especialmente diseñada para proyectos de emprendimiento o de desarrollo, ¿sí? Que no sean hiper complejos, ¿no? Bien, perfecto. Antes de leerte la siguiente pregunta, les recuerdo que en breve vamos a dejar el link para que puedan completar una encuesta sobre la charla, las temáticas. Es de gran utilidad para poder trabajar en los siguientes módulos que vamos generando. La siguiente pregunta es, ¿cómo lograr que un equipo completo se comprometa con el uso de Trello o cualquier herramienta para llevar a cabo todos los procesos? Bueno, justamente ahí lo que tenemos que tener es un entendimiento de equipo, ¿no? Algo que mencionábamos anteriormente. Dijimos que antes de implementar cualquier tipo de herramienta, el equipo tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, si hay un equipo que no está alineado con los objetivos, sea del proyecto, sea del equipo mismo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que se alinee el equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Trello es una herramienta excelente, pero requiere de la participación de todos. Si hay una sola persona que va a actualizar sus tareas y el resto no las va a actualizar, es una carga de trabajo para una persona. Entonces, es importante, ¿sí?, que como equipo se defina esta política explícita que hablábamos anteriormente. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a utilizar Trello, le pido que se lo descarguen, y algo que no mencionamos en profundidad, pero que también está muy bueno, es la agilidad. Parte de las reuniones que se hacen cara a cara, parte de la interacción que se hace cara a cara, es con reuniones de revisión de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, con mi equipo, por ejemplo, puedo tener una reunión todos los días de 5 minutos donde lo único que hagamos sea mover las tareas y actualizarlo. O lo que podemos llegar a hacer es definir una reunión semanal, cada 3 días, dependiendo de las tareas y de los distintos equipos, para darle seguimiento al proyecto, ¿sí? Entonces, no solamente es de qué forma puedo implementar Trello con mi equipo, sino de qué forma también organizo a mi equipo para que vayamos teniendo reuniones semanales y de esta forma ir viendo el avance del proyecto. Bien, perfecto. No sé si quedó alguna otra pregunta, ahora me la van a hacer llegar por el chat. Si no, creo que no. Te agradecemos, Nelson, por la charla, ha sido súper didáctica y sobre todo la importancia de conocer herramientas que están ahí disponibles. Ah, perdón, hay una más. ¿Se puede utilizar en los proyectos un mix de método ágil y cascada? Sí, claro, bueno, era lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esto depende mucho de lo complejo del proyecto,
¿sí? En los proyectos de obra, generalmente, hay que tener un control y una especificación y una documentación. ¿Por qué? Porque así también lo piden los proyectos, ¿no? Habitualmente los proyectos de obras grandes forman parte de una licitación y las distintas etapas de entrega de los proyectos tienen un desembolso de dinero, una firma, una certificación y un desembolso de dinero. Entonces hay cuestiones que no se pueden obviar, ¿sí? Pero podemos usar, como decíamos anteriormente, una especie de híbrido entre el proyecto, entre la metodología en cascada y la agilidad para la gestión de las tareas diarias por ahí de nuestro proyecto o nuestro contacto con proveedores o con distintos clientes, ¿no? Mismo también para nuestra propia organización, ¿no? O sea, cuando digo nuestra propia organización, no digo empresa, sino organización personal. Bien. Y acá hay una pregunta que está orientada quizás a un nicho específico, pero quizás sirva para el resto. ¿Cómo mejorar el compromiso del cliente en proyectos de desarrollo e implementación de sistemas? Bueno, genial, genial. Yo particularmente, como les comenté, soy ingeniero en sistemas y trabajo habitualmente en proyectos de sistemas de todo tipo, ¿sí? Yo creo que lo primero que tiene que haber es justamente un convencimiento de que el cliente es el que tiene que dar el marco sobre el cual vamos a tener que trabajar. Y cuando hablo de marco, hablo de sus objetivos, ¿no? Entonces, en base a sus objetivos, lo primero que hay que hacer generalmente en el kickoff de los proyectos, en el comienzo, es marcar las pautas, ¿sí? En un proceso tradicional o estructurado, nosotros hablamos de un acta de constitución del proyecto, en el cual en el acta de constitución de proyecto se dice de qué forma se va a trabajar y con qué metodología. Bueno, cuando comienzo la relación con mi cliente, ¿sí? O con mis proveedores, ¿sí? En este caso es clientes, tengo que especificar de qué forma vamos a trabajar y tengo que comprometerlo. ¿Por qué? Porque es parte del objetivo final. Y estaría bueno también agregar que, por ejemplo, podemos agregar un slide a esta presentación donde diga por qué fracasan los proyectos, ¿sí? Y uno de los principales motivos por los cuales fracasan los proyectos es porque no hay un compromiso de parte del cliente también, ¿sí? Por un lado tenemos el compromiso del equipo de trabajo y de los directivos o los responsables de los proyectos, pero también está en la falta de compromiso de un cliente que no colabora con nosotros y lo más probable es que tengamos una gran cantidad de inconvenientes a lo largo de la relación. Entonces, lo mejor es cuando vamos a establecer un proyecto, definimos la forma en que vamos a trabajar y el cliente obviamente tiene que estar de acuerdo y tenemos que pautar con ello las reuniones semanales, las reuniones de retroalimentación y las reuniones de revisión, ¿sí? Explicándoles, es más, quédense con la PPT y le explican todos los beneficios. Bien, perfecto. Tomo esto último que dijo Nelson para decirles que la presentación, la charla queda grabada en el canal de YouTube, así que pueden volver a consultarla en el canal del Centro Emprendedor, y si alguien se la perdió también la pueden recomendar para que la miren. Decirles que van a aparecer ahora en el chat el link para la inscripción de la próxima charla que tenemos el 30 de julio sobre comunicación de marca. Recuerden que después tenemos 2 charlas más, el 6 de agosto sobre estrategias de marketing digital y el 13 de agosto sobre experiencia del usuario. Y recuerden también que va a quedar el link de la encuesta para que puedan completarlos. Me resta agradecerle a Nelson por la presentación, a la Fundación Itaú y a Gustavo, que está por ahí, y a todos ustedes por habernos acompañado en esta charla. Gracias a todos.